La dictadura cívico-militar que ocurrió entre los años 1976 y 1983 fue uno de los periodos más oscuros de la historia argentina. Durante estos 7 años, los y las argentinos y argentinas han sido reprimidos y coartados de algunos de sus derechos y libertades, de una manera brutal, lo que provocó una marca profunda en nuestra identidad colectiva, en la manera en la que nos vemos como sociedad, en la manera en la que nos relacionamos con el Estado y en la manera en la que recordamos nuestra historia más reciente. Por eso mismo, y por el impacto que tuvo esta época, este periodo en la educación, es que decidimos tomarlo como eje central para nuestro coloquio. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas en acción conjunta interrumpieron el orden democrático, derrocando a la presidenta María Isabel Martínez de Perón. La primera junta militar estuvo compuesta por los comandantes en jefe de las tres fuerzas. Su mayor objetivo era el de desarrollar un proceso de refundación nacional, estructurándose sobre los siguientes ejes. Ya que se consideraban ellos mismos como salvadores de la patria, ejercieron el papel de disciplinadores de la sociedad mediante el establecimiento del estado de sitio, interviniendo los organismos estatales y dejando en suspenso al Poder Judicial. Además, se creó una red de centros clandestinos para la detención, desaparición y exterminio de personas. La reestructuración del modelo económico, en donde se implementaron medidas que reflejaban las ideas neoliberales y se buscaba favorecer solamente a las grandes empresas. En cuanto a la acción en el campo de la cultura, se implementó una gran burocracia estatal con el fin de controlar, censurar y erradicar las manifestaciones culturales que cuestionaran los preceptos morales que se buscaban imponer, como lo fue la censura y la prohibición de libros, canciones, películas, obras de teatro, revistas, la creación de listas negras con los nombres de los escritores prohibidos y la clausura de editoriales. La dictadura provocó un proceso de transformación del sistema educativo argentino, erradicando los elementos democráticos que la caracterizaban y sustituyéndolos por otros que beneficiarían los intereses de ciertos sectores en particular. La militarización del sistema educativo clausuró la posibilidad de que existieran debates pedagógicos, exacerbando la organización verticalista del sistema, dificultando la participación de la comunidad en asuntos educativos y ensanchando el distanciamiento entre la cultura escolar y la extraescolar. A diferencia de lo que ocurría a principios del siglo XX, en donde diferentes instituciones de la sociedad civil, como colectividades, sindicatos, asociaciones barriales, clubes de fomento, partidos políticos e iglesias, se preocuparon y participaron del desarrollo del cuidado de la infancia y de la obra educativa. Se introdujeron pautas de control ideológico en las pruebas de ingreso a la docencia y se desató la persecución física e ideológica de docentes y alumnos con el fin de amoldar los valores que la escuela quería transmitir, para formar una sociedad que sea disciplinada y despolitizada. La importancia que se le da a la transmisión de valores estuvo presente en muchas otras épocas, pero lo que cambian son los objetivos. Por ejemplo, Sastre quería formar un sujeto moral a través de la disciplina y el orden, que eran los pilares fundamentales de su pedagogía. Por su parte, Sarmiento quería formar un sujeto que tenga juicio propio y que sea funcional a la sociedad a la que pertenecía. A su vez, se implementó una política de descentralización del sistema educativo. Mediante la Ley 24.049 se dispuso la transferencia compulsiva de las escuelas primarias de la órbita nacional a las jurisdicciones provinciales. Dichas escuelas habían sido creadas por la Ley Laínez a partir de 1905. Vale aclarar que el proceso de descentralización del sistema educativo durante la dictadura se llevó a cabo sin dotar a las escuelas de los recursos humanos y financieros necesarios para garantizar su gestión. De esta manera, aquellas jurisdicciones que contaban con menos recursos se vieron en peores condiciones a la hora de garantizar la educación primaria pública, y lo que esto hizo fue profundizar la fragmentación del sistema educativo. Y esto mismo ya fue planteado por Juana Manso, quien criticaba las jerarquías establecidas entre escuelas, que decía que lo único que hacía era marcar una diferencia entre la educación para ricos y la educación para pobres. Por último, el Estado asumió un rol subsidiario, otorgándole al sector privado mayor injerencia en los asuntos educativos. El principio de subsidiariedad se basa en la promoción del derecho a enseñar por sobre el derecho a recibir educación. Consecuentemente, se desfinanció y redujo la educación pública. Las universidades nacionales no fueron la excepción, ya que muchas de ellas fueron aranceladas o bien clausuradas y muchos de sus docentes cesanteados. Esta última situación ya ha sido advertida previamente en la historia de la educación argentina.
como fue el cesanteo de las hermanas Olga y Leticia Cosentini en 1950 a finales del primer gobierno de Perón. De esta manera, el sistema educativo argentino fue reconfigurado sobre las bases de un modelo excluyente y esto afectó principalmente a los sectores populares. El principio de subsidiariedad puede ser encontrado a lo largo de la historia, como por ejemplo en el mandato de Perón, y este se vio fortalecido ya que en 1947 se sancionó una ley que subvencionaba a la educación privada. Durante este periodo se creía que la sociedad estaba infectada por el virus de la subversión y que para poder detenerlo se debían tomar medidas drásticas. En cuanto a la reconfiguración del sistema educativo se utilizaron dos estrategias. Tuvo como principal fin fijar los valores perdidos, como el orden, la disciplina y el rigor. Dicha desvalorización se creía que había sido producto de las prácticas educativas surgidas de la renovación cultural de los años 60 y 70, la cual promovía la democratización de los contenidos y establecía vínculos dialógicos entre docentes y alumnos, así resignificando el concepto sarmientino de educación popular, el cual establecía que la educación era un instrumento para la transformación social y el progreso de todos. Para una mayor eficacia de esta estrategia, lo que se hizo fue instruir a los docentes para que sean capaces de identificar y delatar a aquellos alumnos que eran caracterizados como subversivos. Entonces acá podemos notar una clara diferencia con lo que se esperaba de los docentes con respecto a otras épocas, como por ejemplo la de José María Torres, quien fue el segundo director de la Escuela Normal de Paraná, y él consideraba a los docentes como una pieza clave para la reproducción y construcción del orden estatal. Promovió la incorporación de concepciones elitistas, eficientistas y neoliberales en el terreno educativo, lo cual favoreció a la segmentación y desarticulación del sistema educativo propuesto por la Ley 1420, la cual establecía la laicidad, gratuidad y obligatoriedad de la educación, así como la idoneidad de los docentes. En cuanto a los maestros, advertía que no podían participar de la formulación de objetivos y que además se les prohibía el abordaje de determinados contenidos que pudieran llegar a formar sujetos subversivos. La estrategia nacionalista se vio fuertemente reflejada en el intento de recuperación por la vía militar de las Islas Malvinas, en abril de 1982. Se discutían las cuestiones nacionales para su difusión y recepción, y el rol de los docentes era el de transmitir ese amor por la patria, así como la biografía de los héroes militares y las marchas patrióticas. La importancia de la transmisión del amor por la patria fue uno de los aspectos que también Pablo Pisugno consideró como esenciales a la hora de hablar de la tarea docente. En esta concepción no se consideraba a la patria solo en relación a los campos de batalla, sino que también al campo del trabajo y a la civilización de las masas mediante la educación para asegurar el progreso de todos. A su vez, en la dictadura de José Uriburu se puede destacar el accionar de Juan Terán, quien revalorizó la enseñanza de la historia nacional. En diciembre de 1983, la dictadura cívico-militar llegó a su fin, alcanzando la presidencia de la nación Raúl Ricardo Alfonsín tras ganar las elecciones, lo cual dio lugar a un paulatino proceso de reapertura y normalización de las instituciones educativas. Se originó un conflicto docente, el cual fue acompañado por la participación activa de la CETERA a través de diferentes huelgas, manifestaciones y paros. Una de las más recordadas es la denominada Marcha Blanca, la cual consistió en un paro docente por tiempo indeterminado, que se extendió por 43 días y se llevó a cabo mediante diferentes manifestaciones. El presidente electo anunció la detención de los miembros de la Junta Militar. Como producto del desfinanciamiento y de las políticas regresivas implementadas durante la dictadura militar, las problemáticas educativas históricas en cuanto a variables como el analfabetismo, la deserción escolar y la infraestructura edilicia se agudizaron con respecto a la década anterior. La dictadura fue un periodo en donde la libertad de expresión de los argentinos se vio sumamente flagelada. Miles de personas fueron asesinadas, torturadas y desaparecidas.